Buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Mi nombre es Cristian Camilo Correa Contreras, soy de grado noveno. Hoy vamos a repasar un poco o a ver la masacre de las bananeras. Vamos a hacer un breve resumen primero y después vamos a estudiarlo un poco a fondo. ¿Les parece? Fue la matanza de los trabajadores de la United Fruit Company, que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena. Un número indefinido de trabajadores murieron después de que el gobierno de Miguel Abadía Méndez decidió poner fin a la huelga de un mes organizada por el Sindicato de los Trabajadores que buscaban garantizar mejores condiciones de trabajo. El gobierno de los Estados Unidos de América había amenazado con invadir a Colombia a través de su cuerpo de maíz, si el gobierno colombiano no actuaba para proteger los intereses de la United Fruit Company. Esta noche ha sido grabada en la conciencia de los colombianos por novelistas como Gabriel García Márquez en su obra de 100 años de soledad, que nació en Aragata, Magdalena, un año antes de la huelga con Álvaro Cepeda Zamudio en su novela de La Casa Grande. ¿O qué tal el dramaturgo Carlos José Reyes, quien cuenta la historia a través de los ojos de un soldado? Esto resume un poco eh, el tema que vamos a tratar hoy y resume un poco la importancia que tuvo en la Colombia de esa época. Por el momento, vamos a ver quiénes fueron los implicados. El conflicto fue entre la United Fruit Company y sus trabajadores. La United Fruit Company fue una empresa multinacional estadounidense fundada en 1899, que producía y comercializaba frutas tropicales y cultivos en América Latina. Durante el siglo XX se convirtió en una fuerza política y económica determinante en muchos países de dicha región, influyendo decisivamente en gobiernos y partidos para mantener sus operaciones con el mayor margen de posible ganancias, al extremo de auspiciar golpes de Estado y sobornar políticos. Los trabajadores, por medio de la inmigración, la población de trabajadores creció de aproximadamente de 5.000 en 1910 a más de 25.000 en 1925. La gran mayoría trabajaba por un salario monetario. De esta manera, el crecimiento de la economía bananera dio auge a un grupo que no había existido antes en la región, un proletariado rural sin tierra. Muchos de los propietarios rurales de Santa Marta no trabajaban permanentemente en una sola finca. Esto lo aprovechó la United Fruit Company, que necesitaba obreros para construir sus ferrocarriles y canales de riego, para limpiar el terreno, sembrar el banano y recolectar la cosecha, y también para cargar los barcos. En los primeros años de la mano de obra era escasa. La decisión de la United Fruit Company de ofrecer salarios altos hasta el doble de lo pagado por los hacendados en el interior de la compañía reflejó su necesidad de atraer fuerza laboral, demostrando así que la compañía solo quería mano de obra y permitiendo y prometiendo que iba a dar un buen ámbito laboral, que al final solo no cumplió, sino que el área de trabajo no era óptimo para los trabajadores. Esto resume quiénes fueron los implicados y por qué el tema. Ahora vamos a ver por qué inició la huelga o el conflicto. Los trabajadores de dicha empresa reclamaban derechos de un trabajador importante como un año después del huracán Sevilla, los obreros bananeros elaboraron un pliego de peticiones compuesto de 9 demandas. El 6 de octubre de 1928, una asamblea de la Unión Sindical de Trabajadores en Magdalena, en Ciénaga, probó unánimemente un pliego solicitando a la United Fruit Company y a los productores nacionales 9 peticiones, que son: seguro colectivo obligatorio, reparación por accidentes de trabajo, habitaciones, higiénicas de descanso dominical, aumento en 50% de los jornales empleados que ganaban menos de 100 pesos mensuales, supresión de los comisarios, cesación de los préstamos por medio de vales, pago semanal, abolición del sistema de contratista y un mejor servicio hospitalario.
ya que las condiciones de trabajo no eran óptimas y el método de pago no ayudaba mucho, aparte de que los vales entregados solo se podían redimir o comprar con ellos en tiendas establecidas cerca de las viviendas de los trabajadores, que cabe aclarar que los precios eran elevadísimos y ni siquiera le hacían descuento a los trabajadores. O si querían cambiarlos por dinero real, podían cambiarlos en dichas tiendas, aparte, el tendero se quedaba con el 30% del dinero ganado de ellos. Todas estas razones dieron lugar a la huelga de los trabajadores de la United Fruit Company. Ahora veremos la huelga en sí. El 7 de octubre, Erasmo Coronel, Nicador Serrano y Pedro M. del Río, los tres negociadores escogidos por los trabajadores de las plantaciones, viajaron a Santa Marta para presentar el pliego de las peticiones. A la United Fruit Company, el gerente Thomas Bradshaw, no lo sé bien, se negó a recibirlos. 3 semanas más tarde, Bradshaw les hizo saber que no podía considerar este pliego porque los delegados y los trabajadores a quienes representaban no eran empleados de la compañía. Bradshaw basa su aseveración en la resolución del 25 de febrero de 1925 del Ministerio de Industrias, que había conceptuado que los trabajadores de los contratistas no eran de la empresa, pero existir entre aquellos y el prónomo vínculo jurídico. El prono, un vínculo, el patrono vínculo jurídico, perdón, me trabo un poco. La United Fruit Company permaneció intransigente en este punto durante toda la huelga que siguió. El 28 de noviembre de 1928 estalló una gran huelga en la zona bananera de Ciénaga. Una huelga masiva jamás vista en el mundo. Más de 25.000 trabajadores de las plantaciones se negaron a cortar bananos producidos por la United Fruit Company y por productores nacionales bajo contrato con la compañía a pesar de tal presión. La United Fruit Company y sus trabajadores no lograron un acuerdo colectivo. ¿Cómo terminó o se acabó la huelga de trabajadores? La huelga terminó con un baño de sangre. En la noche del 5 de diciembre, soldados colombianos dispararon sobre una reunión pacífica de miles de huelguistas, matando e hiriendo a muchos. 30.000 trabajadores asesinados y 100.000 heridos. Esto fue una absurda y desproporcionada respuesta del gobierno colombiano ante huelguistas pacíficos que solo reclamaban sus derechos. Yo opino que si esto pasó hace un siglo, ¿cómo no se va a repetir? Y no me refiero al hecho de la huelga o al de la reacción del gobierno, sino al abuso cometido por las empresas que quedan impunes. Teniendo el ejemplo más cercano en nuestro tiempo, con los trabajadores más pobres de las empresas y que sobreviven con lo que ganan por día de trabajo, que en tiempos de cuarentena, hoy en día, en el que se supone que deben de estar en su casa por su bien, los obligan a salir a trabajar o por miedo de quedarse sin dinero para la comida, salen hacia sus trabajos sin importar el riesgo que corren ellos y sus familias. Eso me parece garrafal. Como un hecho de hace casi un siglo se puede repetir. Eso se los dejo a ustedes. Espero les haya aclarado un poco qué fue lo que pasó en la masacre de las bananeras, por qué fue, quiénes fueron los implicados y que esta reflexión sea para todos. Las empresas no nos pueden seguir oprimiendo o no pueden seguir oprimiendo a la gente a trabajar cuando daña su seguridad, su salud. Tenemos que parar esto. Más gente no puede haber en las calles. Tenemos que frenar el contagio de este virus para que podamos salir normal. Por favor, compartan el video. Espero les haya quedado esta reflexión y un poco del tema. Mi nombre es Cristian Camilo Correa y espero haberles aclarado este tema y mi opinión, que creo que es importante. ¿Qué más les puedo decir? Adiós. Compartan el video, suscríbanse si quieren. Voy a seguir haciendo videos sobre temas históricos, políticos y eso. Entonces,
suscríbete, dame un like si quieres. Y muchas gracias por escucharme. Nos vemos en una próxima ocasión.